Mateo capítulo 1, comenzando en el verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Tengamos juntos una palabra de oración, familia. ¿Me acompañan? Padre precioso, qué bueno eres. Gracias que como un solo hombre, Señor, en un mismo ánimo, Señor, en una misma fe, por una misma misericordia, podemos estar reunidos alrededor de tu preciosa palabra, unidos en espíritu, Señor. Gracias que la distancia no nos divide, Señor, sino tu Espíritu Santo nos reúne y nos convoca alrededor de tu santa, preciosa, eterna, poderosa, hermosa palabra. Abre nuestros ojos, Señor, para que veamos en ella las maravillas de tu ley y que contemplando, Señor, en ella tu gloria como en un espejo, sigamos siendo transformados como a tu imagen por tu Espíritu Santo. Eso es lo que oramos todos los semillosos, quienes decimos así sea. Amén y amén. En esta segunda sección del primer capítulo, o a esta segunda sección del primer capítulo de Mateo, se le conoce comúnmente como el nacimiento de Jesucristo, según leemos en el verso 18, en la mayoría de las versiones o traducciones al español. Pero al leer detenidamente esta sección y este relato, notaremos que el texto dice muy poco o no dice nada acerca del nacimiento de Jesucristo. En esta sección no encontramos nada acerca de una estrella, de pastores, de sabios de Oriente, de pesebre, etcétera, etcétera. Ni siquiera, fíjense, el verso 25 nos habla detalles acerca del nacimiento de Jesucristo, el cual dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La traducción al español, conocida como Dios habla hoy, me río porque esta traducción, esta es la Biblia que yo le regalé a mi esposa hace 35 años cuando le propuse matrimonio, hace 36, ¿no? 36, ¿no? Sí, claro, y contando, gracias a Dios. Una versión muy amada, muy querida, súper fiel a los originales. Esta versión, Dios habla hoy, traduce el verso 18 como el origen de Jesucristo fue este. Y es la misma palabra Génesis que está en el verso 1 cuando nos habla de la genealogía de Jesucristo. En otras palabras, origen o genealogía, ambas son las traducciones al español de la palabra Génesis. En el original no habla, repito, este texto del nacimiento de Jesús. Ahora, ¿por qué el verso 16 rompe con el patrón también de tal engendró a tal, diciendo Jacobo engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo? ¿Es entonces José el padre o no es José el padre de nuestro Señor Jesucristo? Y si no es el padre de nuestro Señor Jesucristo, entonces, ¿por qué aparece la genealogía de José? Bien, justamente en esta segunda sección de su genealogía, revela o nos revela cómo Jesús, quien fue concebido por el Espíritu Santo, es también un hijo legítimo de José, por lo tanto, un descendiente legal al trono de David. En otras palabras, esta segunda sección contesta esta pregunta: ¿es o no es Jesús un descendiente de José y por lo tanto un heredero legal del trono de David, su padre? Bien, pues hemos dividido esta sección en tres partes. José, bueno, es el nacimiento del Mesías, segunda parte, pero lo vamos a ver desde la óptica de José, si me acompañan. Tres ritmos en los que presentaremos la enseñanza. El primero es José, un hombre justo, versos 18 y 19. En segundo lugar, José, un hombre sabio, versos 20 y 23. Y finalmente José, un hombre obediente. Repito otra vez el verso 18, si me acompañan en la lectura. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Antes de que se juntasen, necesitamos un poquito despejar esta información. Esta frase
habla de esta época o de esta etapa del matrimonio judío conocida como desposorio, la cual no era una promesa de matrimonio, sino era la primera, repito, etapa del matrimonio en sí. Para los niños, para las niñas podría ser alrededor de los 12, 13 años de edad. Para los niños varones, un poquito después. Durante esta primera etapa del matrimonio, la pareja no vivían juntos hasta que en una ceremonia recitasen las bendiciones matrimoniales y después de pasado un año, la esposa finalmente se iba a vivir con el esposo y podían tener vida marital. El desposorio, era la etapa donde se encontraba la relación entre José y María. Ahora, concebido del Espíritu Santo, esto habla acerca de la doble paternidad de Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de David, por lo cual Mateo escribe y detalla esta segunda sección de su genealogía. En la cultura judía, según lo narra un libro conocido como el Mishnah, que contiene las tradiciones y la ley oral de los judíos, se dice que basta con que un padre reconozca a un niño como su hijo para que sea oficialmente de él. Dice algo así, palabras más, palabras menos, si algún varón reconoce un hijo como suyo propio, creámosle. Esto es la tradición de los judíos. Lo interesante de esta segunda sección de la genealogía del Señor es que termina justamente así. José reconociendo a Jesús, adoptando a Jesús como su propio hijo, cuando al despertar del sueño hizo como el Espíritu Santo le había dicho, recibió a María, su mujer, y puso al niño Jesús, reconociéndole como su hijo legítimo dentro de las leyes y tradiciones de los judíos. Es interesante que esta segunda sección deja en claro esto, pero más adelante Mateo va a hacer referencia a aquellos en Nazaret, cuando Jesucristo llega a su natal Nazaret, la gente dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Dejando en claro que, repito, José adopta legalmente, culturalmente, irrefutablemente a Jesús como su hijo legal o como su hijo legítimo. Ahora, por otra parte, el ser concebido del Espíritu Santo es un testimonio de que la salvación que el Mesías ofrecía no venía por propósitos, por iniciativas o por capacidades humanas, sino completamente divinas. Dice Pablo en 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, oído no escuchó, no han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Repito, la redención que venía a cumplir, a llevar a cabo el Mesías, iba mucho más allá de la iniciativa y de la capacidad humana. Por tal razón, necesitaba ser concebido por el Espíritu Santo. Esta es la razón de fondo por la cual Jesucristo tuvo una interesante conversación con unos fariseos allí mismo en el Evangelio de Mateo. Más adelante lo vamos a leer. Dice así en el capítulo 22, versos 41 al 46. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. O sea, esta primera parte de que era un hijo legítimo de José la tenían muy clara. De David. Pero él les dice, ¿cómo puede David, en el Espíritu, llamarle Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor en los Salmos al Mesías, ¿cómo pues es su hijo? Me encantan las preguntas del Señor. Sus preguntas son elocuentes. Lo que está diciendo el Señor es de que esta salvación que viene a cumplir el Mesías va mucho más allá de un linaje o capacidades o iniciativas humanas. Por tal razón, repito, necesitaba ser concebido por el Espíritu Santo. Ahora, como José era justo, esto significa no que era impecable, sino que era alguien
que guardaba fielmente la ley de algunas personas. La Biblia hace referencia como justas. No habla de que no tuviesen, repito, pecado o no tuviesen necesidad de un salvador, sino que eran irreprochables en cuanto a la ley de Moisés. Por tanto, él no podía recibir a María estando embarazada y a la vez estando desposada con él. De hecho, la ley era muy dura y muy enfática en relación a que si una mujer había sido abusada o había sido violada o había sido seducida, o esta mujer, por ignorar la ley de Dios, se encontraba embarazada, viviendo una vida licenciosa. Diferentes razones por las cuales una mujer no casada pudiera estar embarazada. Y la ley de Deuteronomio, ahora que estuvimos leyendo, súper enfática, súper fuerte. Y entonces, como él, repito, era una persona que vivía en la ley de Moisés irreprensible, él no podía sencillamente, iba más allá de que quiero o no quiero, la recibo o no la recibo, punto. No podía. No podía. Pero él, en su justicia, en su temor de Dios, en su sabiduría, en su humildad, decidió ir como la segunda milla, decidió ir más lejos y decidió simplemente no infamarla, para que cualquiera que fuese la causa, porque seguramente María a José no le dijo, oye, estoy embarazada, pero no te enojes, es del Espíritu. Esto hubiese sido mucho más inverosímil, esto hubiese sido mucho más increíble para José. Tenía que venir una revelación divina a su corazón de este hecho insólito. Por lo tanto, él no quiso infamarla y la pensaba dejar en libertad. Ahora, algo que me llama la atención es de que era un hombre justo, efectivamente, pero era un hombre misericordioso también. Y esa es una combinación extraña, difícil de encontrar, porque generalmente las personas que son irreprochables en cuanto a la ley o que se jactan en su religión son muy duras para criticar. Y por otra parte, las personas que son muy misericordiosas generalmente no son muy apegadas a la palabra de Dios. De repente viven vidas licenciosas. Pero qué precioso es encontrar una persona que refleja la naturaleza de nuestro Dios, que es un Dios justo, pero que es un Dios también misericordioso. Esos son los discípulos de Jesús. Ahora, no por eso fue usado José, porque Dios al final puede traer al Señor de cualquier persona, al final del día es la obra del Espíritu. Pero es una nota digna de resaltar, de tomar en cuenta. Ahora, José no solo fue un hombre justo, sino también un hombre sabio. José no le preocupaba tanto el qué dirán. ¿Te puedes dar cuenta en este relato? No estaba tan preocupado con el qué dirán, sino a juzgar por el texto. Él estaba pendiente a estar sensible a la revelación de Dios. Y eso se llama sabiduría. Es un hombre que pensaba bien las cosas, pero aparte de ser un hombre inteligente, un hombre pensante, un hombre estudioso, era un hombre humilde que reconocía, como todos los discípulos, que estamos en un proceso de crecimiento, que en parte conocemos, ¿no? Dice Pablo, y en parte profetizamos, ¿no? El día, y lo decimos mucho los semillosos, el día que dejamos de aprender es el día que dejamos de enseñar. Un discípulo es aquel que aprende, practica y enseña, y nunca se acaba ese ciclo. Y este José es un hombre, sí, pensante, inteligente, pero también humilde, sensible a la voz de Dios. Un hombre sabio, verso 20. Pensando en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció, verso 22, para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta Isaías, cuando dijo, he aquí una virgen, concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mientras José pensaba en lo que podía ser literalmente la tragedia de su vida, mi esposa, legalmente mi esposa,
Repito, esta primera etapa del matrimonio llamado desposorio solo podía disolverse a través de una acta de divorcio y hacerse así oficial. Mientras él pensaba en la tragedia de su vida, José, con un corazón humilde y reflexivo, recibe una visión de lo que sería el plan de Dios para la humanidad. Escucha esto, proveer al Mesías que no se limitaría a darle victoria militar a Israel sobre sus enemigos, sino que extendería su redención a todas las naciones de la tierra. ¡Wow! Llamará su nombre Jesús. Jesús era un nombre súper común, como decir John en los Estados Unidos, o José, como decir Joelito en Chile, ¿no? Como decir José, Jesús significa simplemente el Señor salva. De la misma raíz, el Señor salva, viene la palabra Josué. Y encontramos, por lo menos en el Antiguo Testamento, dos personajes con el mismo nombre. Jesús, repito, era un nombre muy común en el pueblo hebreo. El Salmo 130, déjenme leérselos como una buena pieza de música inspirada por el Espíritu Santo. Este Salmo 130 nos revela tanto el verdugo, escucha bien, que ha esclavizado al pueblo de Israel, como su libertador. Repito, escuchemos en este Salmo 130 lo que era el verdadero verdugo. ¿A qué y a quiénes estaban esclavizados los judíos? Por no decir la humanidad entera. Y por otra parte, ¿quién vendría a ser nuestro Redentor y nuestro Salvador? Pequeña pieza, 8 versos, preciosísimos. A ver si identifican. Esto no tiene premio, no hay primer lugar, ni segundo, ni tercero, pero por favor, díganme, ¿quién es el verdugo? Y por otra parte, ¿quién es el Redentor del pueblo de Dios de ese verdugo? De lo profundo del Señor a ti, perdón, repito, regreso. De lo profundo, oh Señor, a ti clamo. Señor, escucha mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Señor, si mirares a los pecados, ¿quién, Señor, pudiese mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo al Señor, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel al Señor, porque en Dios hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. ¿Cuál es el problema de la humanidad? El pecado. ¿Quién es el único redentor? Dios. Nuestro redentor no podía nacer de sangre humana, por así decirlo, aunque usó a María como el vehículo para que después de concebir el Espíritu Santo naciera nuestro Redentor. Platicábamos mi familia y yo en una cena hace un par de noches que Dios tiene 4 maneras de hacer cuerpos humanos. La primera es de la nada o del polvo de la tierra, cuando sopla en la nariz. De Adán, aliento de vida, ¿no? De la nada. Después, a Eva la hace solamente de un hombre, segunda manera. Tercera manera, pues como hemos nacido todos nosotros, del amor de una mujer y un varón. Y en el caso de Jesús, Jesús recibió su cuerpo, solamente Dios usando a María, la Santa Madre de nuestro Señor Jesucristo, después de que halló por concepción o habiendo concebido del Espíritu de Dios. Y en los 4 eventos es un milagro, la verdad. Algo que platicábamos es que el nacimiento de un bebé no es algo que uno pueda controlar. La Biblia deja tan en claro, Dios le dio que concibiese y dio a luz un precioso hijo. Cada vez que vemos en la Biblia el nacimiento de un hijo, vemos que es un acto divino. Pero en este caso, en el caso de Jesús, la concepción fue, repito, por el Espíritu Santo. El pueblo de Israel, cuyas expectativas eran exclusivamente militares, lo que le preocupaba a Israel era ser libre de sus enemigos. En este caso, cuando Jesús fue presentado estando bajo el yugo romano, pero a través de toda su historia, su expectativa era exclusivamente militar. Necesitaba reconocer que la raíz de todos sus problemas se llamaba
no César, no Faraón, no Nabucodonosor. La raíz de todos sus problemas se llamaba pecado. Salmo 130, el Señor redimirá a Israel de su verdugo llamado el pecado. El problema de la humanidad no es de carácter social, se manifiesta socialmente, por supuesto. No es cultural, por supuesto que se manifiesta culturalmente. Digo, no estoy hablando del reggaetón, ni mucho menos, pero se manifiesta culturalmente. Tampoco es económico, aunque se manifiesta también de una manera económica. Es de carácter espiritual. La humanidad entera vive en un estado de muerte y de separación de su creador, de la cual Jesús vino a salvarnos, entregando su vida por todos nosotros. Por eso Pedro, en su discurso en el capítulo 4 del libro de los Hechos, dice: este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesús. Llamará su nombre Jesús porque él salvará al pueblo de su verdadero enemigo, que se llama el pecado. En el libro de Isaías, Dios había identificado quién sería aquel redentor capaz de redimir a la humanidad de sus pecados. En el capítulo 7, verso 14, en Isaías, leemos esto: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Nadie sino Dios podría llevar a cabo esta redención. ¿Cómo podría Jesús salvarnos? Jesús podría salvarnos solo siendo Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cómo llegaría Dios con nosotros a estar con nosotros y dar su vida, sino a través de un nacimiento virginal? Jesús nunca fue llamado Emmanuel, aunque nadie podría llamar a Jesús ni Salvador, ni Señor, si él no fuese Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Y eso es interesante porque el nombre que el ángel le dice a José que pusiera en el Mesías es Jesús, y su descripción es Emmanuel, si bien su título es el Cristo. El Cristo es un título real, el legítimo heredero al trono eterno de David, su padre. El Cristo, el Mesías, el título. Emmanuel es su descripción, es Dios mismo con nosotros. Su nombre revela su propósito, Jesús, el cual vendría a salvar a su pueblo de sus pecados. Y nosotros sabemos cómo, al ofrecer voluntariamente, gratuitamente, el justo muriendo en una cruz por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Qué haría un hombre justo o sabio como José ante esta poderosa revelación? ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo? No puede hacer otra cosa sino obedecer. José, un hombre obediente, versos finales, versos 24 y 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, como el ángel del Señor le había mandado. Dios no está para dar sugerencias, Dios no está para dar consejos. Si Dios es Señor, Él requiere nuestra obediencia, nuestro respeto. Y recibió a su mujer, como Dios le dijo a través del ángel. Pero no la conoció carnalmente hasta que dio a luz a su hijo primogénito, su primer nacido, y le puso por nombre Jesús. Aquí concluye el relato del origen, del génesis de nuestro Salvador Jesucristo, completamente humano, versos del 1 al 17, completamente divino, versos del 18 al 25, completamente humano para identificarse con nosotros, completamente divino para dar su vida por nosotros y ser autor de eterna salvación para todo el mundo. A través de este relato necesitamos reflexionar. A través de este relato necesitamos reflexionar que más allá de un pedigrí o del pedigrí que un ser humano pudiera tener en el caso que fuese descendiente, por ejemplo, de los judíos, más allá de la filiación religiosa, cualquiera que sea nuestra religión,
¿no? La religión tradicional católica, evangélica, protestante, testigos de Jehová, más allá de cualquier filiación religiosa, más allá de la cultura que tú puedas y yo pueda adquirir, más allá del país donde vivas y la escuela donde tú eres educado, fuiste educado. Lo que nos une al Señor, según este relato, es nuestra filiación espiritual. A través de la concepción virginal, esto es la concepción de Jesús por el Espíritu, establece que somos miembros de la familia de Dios, no por tradiciones humanas, no por lazos sanguíneos, sino a través de ser nacidos del Espíritu. ¿Recuerdan lo que dice Juan en el capítulo 1 de su Evangelio? Que los hijos de Dios, a lo suyo vino Jesús, los suyos no la recibieron, más aquellos que le recibieron y creen en su nombre, Dios les da la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¡Ey! Pero no por voluntad de carne, ¿no? No por una filiación humana, no por voluntad de sangre, no por nuestra descendencia o voluntad de varón, que alguien nos dé entrada al reino de Dios, sino de Dios. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, no sé, les es necesario nacer de nuevo, te es necesario nacer de nuevo, le dice a Nicodemo, y a ti y a mí nos dice, les es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Es el mismo Mateo, quien más adelante registra esta preciosa verdad de los labios mismos de nuestro Salvador en el capítulo 12, y yo se los voy a leer de la siguiente manera. Dice así: mientras Jesús aún le hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos. Y Jesús nos dice en esta oportunidad, he aquí mi madre, he aquí a mis hermanos. Y escucha el verso 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano, esta es mi hermana, y esta es mi madre. Eso es importantísimo. Que si la genealogía de Jesucristo nos va a dejar en claro esta segunda parte, una reflexión, nos va a dejar algo en lo cual pensar y creer, que sea esta. Que no nos jactemos de ningún tipo de filiación. Me acuerdo que dice el pastor Raúl que él nació en cuna cristiana. Y él pensó que por nacer en una familia cristiana, en una cuna cristiana, pues él gozaba tanto de una relación con Dios, salvación y todas las bendiciones que Dios a través de Jesucristo pudiera darle. Dice, pero el problema es que muy pronto, como a los 12, 13 años, me caí de la cuna. Y no fue sino el arrepentimiento y la fe en mi Salvador la que me llevó a sus brazos, la que me hizo su hijo y la que me hizo heredero de sus promesas y miembro de la familia de Dios. Repito, el nacimiento virginal de Jesucristo nos deja en claro que la afiliación a la familia de Dios es una afiliación espiritual a través de la fe. Mis hermanos, mis amigos, no nos jactemos delante de Dios de ningún tipo de mérito, porque por gracia somos salvos a través de la fe. Y esto es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando hacemos énfasis en los méritos humanos, en el pedigrí humano, lo que hacemos es oscurecer la gracia de Dios. ¿Qué significa esto? Decirle a Dios, no te necesito, no eres suficiente. Es poner énfasis en lo que el hombre pudiera lograr. Pero esta genealogía nos deja en claro que el Mesías venía a cumplir algo que ni tú ni yo podíamos cumplir. El poder ser miembros de la familia de Dios, a la cual Él nos ha invitado a través de la fe en su precioso Hijo Jesucristo. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Les parece que tengamos una palabra de oración juntos? Familia preciosa, oremos. Padre, gracias por tu preciosa palabra. Gracias por esta revelación que trajiste a José y nos traes a nuestro corazón, dejándonos en claro, Señor, que solo tú puedes salvar a tu pueblo de sus pecados, esta grande tragedia de este verdugo, Señor, que hasta el día de hoy tiene a la humanidad comiéndose unos a otros, Señor.
Padre precioso, gracias por confiarnos el Evangelio. Vemos como tus discípulos el mundo con esperanza. Creemos, Señor, que si tú resucitaste, Señor, te harás, como decíamos hace 2 semanas, por tus promesas, cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Pero José nos deja un ejemplo muy grande de humildad, pero también de obediencia. Y familia preciosa, Dios manda a todos los seres humanos en todo lugar que se arrepientan y que confíen en Jesucristo. Esta es una preciosa oportunidad para deshacerte de tu peregrino, deshacerte de las cosas en las que tú te has confiado y peor aún, que te han apartado de tu confianza en tu Salvador y en tu Señor, para que puedas vivir por Él y para Él, para darle gloria y honra. ¿Por qué no le dices al Señor, Señor Jesús, creo que tú eres el Salvador del mundo, quien vino a este mundo no solamente a enseñarnos un camino de justicia, sino a morir en una cruz para darnos salvación? Solo tú podías hacerlo, el Cordero de Dios, el único capaz de quitar el pecado del mundo. Aquel inocente y sin mancha Cordero de Dios concebido por el Espíritu Santo, era el único capaz de con su preciosa sangre limpiarnos de toda nuestra maldad. Límpianos de nuestra maldad. Nuestros pecados son muy grandes, son muy negros. Padre, reconocemos que tú eres nuestro Salvador, nuestro Señor. Te rendimos nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Sé el Rey, Señor, de nuestras familias, de nuestras vidas, Señor. Y gracias por invitarnos a ser parte de tu familia cuando nosotros confiamos en ti. Oramos esto más en tu nombre. Y los envidiosos decimos, así sea. Amén.